Buenos días, tardes o noches, un gusto volver a verlos por aquí. Mi nombre es Yomer TF, y les traigo una historia más para su entretenimiento. Espero disfruten, y recuerden que si les gusta la historia, pueden darle like y suscribirse. Sin más comenzamos. La Academia Itaí era un hervidero de actividad, un torbellino de uniformes, risas y conversaciones que envolvían a Daniel en una ola de nerviosismo que luchaba por contener. Su exterior permanecía impasible, una máscara de calma que ocultaba la tormenta interior. La multitud era mucho mayor de lo que había imaginado. Sus ojos, acostumbrados a la precisión letal del combate, ahora escudriñaban la escena, analizando a cada individuo con una intensidad que, en su nerviosismo, se volvía aún más penetrante. Vaya, hay mucha más gente de la que pensé. Esa chica es extraña. Su parche es pasable, pero ¿por qué esas poses raras? Y esa otra está temblando mucho, parece muy nerviosa. Sus pensamientos, rápidos y cortantes como cuchillas, diseccionaban la escena, analizando cada detalle, cada gesto, cada movimiento. Incluso su propio cuerpo temblaba, un temblor imperceptible que solo él podía sentir. Bueno, no la cagues. Es tu primer día. Mi casillero es el número. Tengo que encontrarlo e ir a clase. La autoinstrucción, seca y pragmática, era un intento de imponer orden al caos interno. Pero al adentrarse en el pasillo, el nerviosismo se apoderó de él, paralizándolo. Su mirada, acostumbrada a leer las intenciones de sus oponentes en el ring, ahora se volvía un arma de doble filo, proyectando una frialdad que incomodaba a los demás. Un chico, con buenas intenciones, intentó acercarse, pero la frialdad glacial en la mirada de Daniel lo hizo retroceder, huyendo como si hubiera visto un fantasma. La reacción del chico lo confundió, lo entristeció. ¿Estaba haciendo todo mal? ¿Era tan intimidante como parecía? Finalmente encontró su casillero. Mientras guardaba sus cosas, sintió dos presencias a su lado. Cerró el casillero lentamente, tratando de pasar desapercibido, pero giró la cabeza. A su derecha, la chica que había intentado ayudarlo antes, ajena a su presencia, se concentraba en sus propias pertenencias. A su izquierda, una hermosa chica, su presencia inesperada lo tomó por sorpresa. El nerviosismo lo invadió, un torbellino de emociones que luchaba por contener. Forzando una sonrisa que se sentía extraña y torpe en su rostro, saludó a la chica, presentándose con un torpe saludo que delataba sus nervios. Un gusto, murmuró Daniel, la frase apenas audible, un susurro perdido en el bullicio de la escuela. Su sorpresa fue aún mayor al ver cómo la chica, aparentemente sin darse cuenta de su saludo, se alejaba con una expresión distraída, dejándolo con el brazo extendido, un gesto de saludo que colgaba en el aire, inconcluso, como una promesa rota. La decepción, un sentimiento nuevo y desconocido, lo invadió. Se dirigió a su aula, el peso de la soledad instalándose en su corazón. Desde la ventana, observaba el patio, analizando el comportamiento de los alumnos con la misma intensidad que dedicaba a sus oponentes en el ring. Tan concentrado estaba en sus observaciones que no se percató de la llegada de los demás alumnos, incluyendo a la chica que lo ignoró, quien, por una casualidad que le pareció casi providencial, se sentó a su lado. La voz de la maestra, cortando el silencio, interrumpió su concentración. Muy bien, antes de empezar, me gustaría que todos se presenten, así podremos conocernos. Tú, señaló a la chica tímida. Ese sí, dijo la chica, caminando lentamente hacia la pizarra. Ese soy Agari, es un placer. Su voz temblorosa. Bien, tú, señaló la maestra a Daniel. Pasa al frente, por favor. Daniel caminó hacia la pizarra, su mirada fría y penetrante recorriendo la sala. Todos los ojos estaban sobre él, incluso los de Koumi, aunque él intentaba evitarla, por educación, o quizás por una mezcla de timidez y miedo a su propia reacción. Con una caligrafía firme y precisa, escribió su nombre en la pizarra, letras grandes y oscuras que parecían reflejar la intensidad de su personalidad. Su voz, cuando habló, resonó en la sala,
fría y amenazante, como el anuncio de una tormenta. Soy Daniel Park, vengo de Corea. Regresó a su asiento, dejando tras de sí un silencio tenso, un silencio roto solo por los susurros nerviosos de los alumnos. Bueno, muy bien, supongo. Sigues tú, dijo la maestra, señalando a Koumi. Todas las miradas se volvieron hacia Koumi. Daniel, consciente de la atención que ella recibía, evitaba mirarla, un gesto de respeto y también de nerviosismo. Koumi caminó al frente con una calma sorprendente, una calma que contrastaba con la tensión que había dejado Daniel. Escribió su nombre con elegancia y delicadeza, su caligrafía un reflejo de su personalidad. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, tan baja que casi se perdía en el silencio de la sala. Un gusto. La frase, apenas audible, fue recibida con una ola de susurros y exclamaciones de asombro, como si la timidez de Koumi hubiera sido una victoria inesperada. La clase avanzaba sin dificultad para Daniel. El material era elemental para él, gracias a los estudios avanzados que recibía de su tutor, Isan. Un rato después, sin embargo, su atención se distrajo. Un murmullo recorrió la clase. La mayoría de los alumnos, fascinados, admiraban la caligrafía exquisita de Koumi en su cuaderno. Daniel observó la escena con una mezcla de curiosidad y desaprobación. La falta de atención a la clase le parecía una falta de respeto. Solo 4 personas, incluido él, seguían prestando atención a la maestra. De pronto, sintió algo caer a sus pies, un borrador. Antes de que pudiera reaccionar, un compás, lanzado con evidente mala intención, pasó rozando su mano. Con una velocidad y precisión que solo años de entrenamiento podían proporcionar, atrapó el compás en el aire, lo lanzó de vuelta con la misma fuerza y precisión, rozando la cara del agresor y clavándolo con un golpe seco en la pared, la cual quedó ligeramente agrietada. El silencio cayó sobre la clase. Recogió el borrador y, con un gesto casi imperceptible, se lo devolvió a Koumi. Luego, volvió a concentrarse en la clase, ajeno al miedo que se respiraba en el aula, ajeno al sudor frío que empapaba al chico que había lanzado el compás. Tampoco notó la mirada insistente que lo seguía de reojo. El recreo llegó como un respiro, pero Daniel permaneció sentado, esperando a que la sala se vaciara para poder hablar con la maestra con tranquilidad. Absorto en sus pensamientos, no se dio cuenta de que la profesora ya se había retirado. Al descubrir su error, se levantó para buscarla, pero al abrir la puerta chocó con alguien, haciendo que la persona cayera al suelo. Reconoció a la chica a la que había saludado torpemente esa mañana, la chica que lo había dejado con la mano extendida, mañana. Disculpa, murmuró Daniel, intentando ayudarla a levantarse y escapar de la situación tan incómoda. Su torpeza era evidente, su deseo de huir, palpable. Tienes problemas para expresarte, ¿verdad?, dijo Koumi, su voz apenas un susurro, pero sus palabras, directas y penetrantes, lo detuvieron. Con una serenidad sorprendente, tomó su mano, impidiéndole huir. Yo también lo tengo. ¿Qué?, preguntó Daniel, sorprendido por su observación y por la firmeza de su agarre. El nerviosismo lo invadía, un torbellino de emociones que luchaba por contener. Tranquilo, no tengas miedo de expresarte. Venga, entremos, quizás podamos hablar más tranquilos, dijo Koumi, su voz casi imperceptible, pero su acción, decisiva. Sin darse cuenta, seguía sujetándole la mano, jalándolo hacia el aula vacía. Daniel la siguió hasta la pizarra, la tiza en sus manos sintiéndose extrañamente pesada. Venga, escribió Koumi con una tiza, su letra elegante y precisa. Intentemos comunicarnos escribiendo. Le sonrió, una sonrisa pequeña pero cálida, que logró romper la tensión que lo oprimía. Una leve sonrisa, una respuesta involuntaria, se dibujó en los labios de Daniel. Perdón por lo de antes, no quise incomodarte, solo estaba nervioso, escribió Daniel, apretando la tiza con tanta fuerza que la partió en dos. La frustración, la autocrítica, lo invadían. Perdón por lo de antes, no quise dejarte con la mano estirada, solo estaba nerviosa, respondió Koumi, su escritura reflejando su propia incomodidad.
Estabas nerviosa por hacer algo mal, ¿verdad? Y yo también, escribió Daniel, encontrando en la escritura una forma de expresarse que hasta ese momento le había sido negada. Koumi asintió rápidamente, un gesto impulsivo que creó una escena graciosa, una escena que rompía la tensión del momento. ¡Qué tierna!, pensó Daniel para sí mismo, observando la reacción de Koumi. La sorpresa, la incomodidad, la culpa, todas esas emociones se mezclaban en su interior. ¿Tan notables son mis problemas para comunicarme? Bueno, cualquiera que intente hablar contigo se daría cuenta, ¿no crees?, escribió Koumi, su respuesta directa y sin rodeos, pero con una nota de comprensión que lo sorprendió. Daniel se quedó en silencio, procesando sus palabras. No lo sabe nadie, ¿verdad? La pregunta de Koumi, escrita con una caligrafía cuidadosa, colgaba en el aire, una invitación a la confianza, una promesa de comprensión. Daniel sintió un nudo en la garganta, la frustración y la soledad acumulándose en su interior. Nadie lo sabe, me sorprende que no hayas huido de mí, confesó, la tristeza resonando en su voz, un sonido vulnerable que contrastaba con su imagen imponente. Koumi le sonrió, una expresión serena y cálida que contrastaba con la tormenta interna de Daniel. Bueno, no hay razón para hacerlo, escribió ella, sus palabras simples pero profundas, una muestra de comprensión que lo conmovió. La frustración de Daniel crecía, un peso en el pecho que le apretaba el aliento. Desde su llegada a la escuela, la gente huía de él, una reacción inexplicable que lo dejaba desolado. No entendía por qué su presencia causaba tanto temor. El día, que había comenzado con la esperanza de un nuevo comienzo, se había convertido en una acumulación de fracasos y malentendidos. La presión se acumulaba, haciéndolo sentir como un volcán a punto de erupción. En un arranque de frustración, destrozó la tiza entre sus dedos, convirtiéndola en un fino polvo blanco que se esparció por el suelo, un símbolo tangible de su impotencia. Koumi observó la escena, percibiendo la fragilidad que se ocultaba tras la fachada imponente de Daniel. Con un movimiento rápido y suave, lo tomó por el brazo y lo atrajo hacia ella, envolviéndolo en un abrazo cálido y reconfortante. Su cabeza se posó justo por encima de su pecho, su pequeña estatura, 1.69 metros, comparada con la de él, 1.78 metros, creando una imagen de ternura inesperada. Daniel se quedó inmóvil por unos segundos, sorprendido por la inesperada calidez que lo envolvía. Era un calor que lo tranquilizaba, que disipaba la tensión acumulada en su interior. Correspondió al abrazo, rodeando la espalda de Koumi con su brazo y reposando su cabeza en la suya. Era un abrazo que necesitaba desesperadamente, un ancla en medio de la tormenta, un gesto de aceptación que lo conmovía profundamente. En ese abrazo silencioso, encontró un consuelo inesperado, una conexión genuina que trascendía las palabras, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. El abrazo se prolongó, un momento de paz en medio del caos, un instante de comprensión mutua que prometía un nuevo comienzo. El tiempo pareció detenerse. En ese abrazo, el mundo se redujo a la presencia de Koumi y la suya, una burbuja de calidez y comprensión que los protegía del exterior. Solo el sonido del timbre, anunciando el regreso de sus compañeros, los separó. El momento mágico había terminado, pero la calidez del abrazo permaneció, un recuerdo reconfortante en el corazón de Daniel. Daniel intentó suavemente soltar la mano de Koumi, pero ella no parecía darse cuenta, o quizás no quería soltarla. Un leve sonrojo coloreaba sus mejillas. Entonces, ¿somos amigos?, preguntó con una timidez que la hacía aún más adorable. Había notado, en el abrazo, el tonificado cuerpo de Daniel, y eso la había dejado ligeramente nerviosa. Daniel, con una sonrisa radiante y un brillo especial en sus ojos, intentó escribir en la pizarra, pero se dio cuenta de que no le quedaba tiza. La frustración lo invadió, y en lugar de la amable respuesta que pretendía, un bufido de molestia escapó de sus labios. Aún así, hizo un esfuerzo. Seguro, me encantaría, Soko-san, dijo, ofreciendo una pequeña pero sincera sonrisa. Koumi se sonrojó aún más al escuchar su nombre pronunciado por Daniel,
un sonido que resonaba en sus oídos con una intensidad inesperada. Intentó volver a su sitio, pero la mirada de Daniel, llena de una intensidad que la cautivaba, la detuvo. «Puedes», comenzó Daniel, su voz baja y vacilante, pero el sonido del timbre escolar interrumpió sus palabras, dejando la frase inconclusa, colgando en el aire como una promesa. Koumi sintió una punzada de decepción, una sensación nueva y desconcertante. «¿Qué querías decirme?», preguntó ella, su curiosidad superando su timidez. Daniel, en lugar de responder verbalmente, simplemente señaló su mano, la mano que aún sostenía Koumi, un gesto simple pero cargado de significado. Koumi frunció el ceño, confundida al principio. «No te entiendo», dijo, apretando ligeramente la mano de Daniel, un gesto casi imperceptible que, sin embargo, reveló su propia incomodidad intentando aliviar la tensión y, quizás, bromear un poco. Daniel, con un gesto rápido e inesperado, manchó la nariz de Koumi con un poco de tiza blanca que había quedado en sus manos, un toque infantil que rompía la seriedad del momento. El timbre resonó, interrumpiendo el momento en que Daniel, con una sonrisa traviesa, había manchado la nariz de Koumi con tiza. Un chico, Tadano, amigo de Koumi, entró con la boca abierta. «Koumi, ¿qué hacías? Te estuvimos buscando por todas partes». Su mirada se posó en la mano entrelazada con la de Daniel, y luego en la nariz de Koumi, manchada de blanco. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. Tadano ya lo había sospechado. Los días siguientes fueron una sucesión de silencios elocuentes. En clase, las miradas de Daniel y Koumi se cruzaban furtivamente, una chispa de complicidad brillando en sus ojos, un lenguaje secreto que solo ellos dos entendían. Daniel, observador nato, aprendió a descifrar el lenguaje corporal de Koumi. Un ligero rubor en sus mejillas, un movimiento casi imperceptible de sus dedos, una mirada prolongada, cada gesto era una palabra en un idioma silencioso, un idioma tejido con miradas y silencios, un idioma que florecía en el espacio entre ellos. El aula, con su bullicio y sus distracciones, se desvanecía cuando sus miradas se encontraban, dejando solo la intensidad de su conexión. El mundo exterior se desvanecía, dejando solo el espacio entre ellos, un espacio lleno de una energía palpable, una energía que solo ellos podían sentir. Durante el recreo, se sentaban juntos, sin hablar, pero compartiendo una atmósfera de confort y complicidad que los envolvía como una burbuja protectora. El ruido del patio de la escuela se desvanecía, y el mundo se reducía a los dos, sentados en un banco, rodeados de un silencio que no era vacío, sino lleno de la promesa de algo más. Koumi, con un cuaderno en mano, dibujaba pequeños bocetos, un sol sonriente, dos figuras tomadas de la mano, un corazón con alas. Cada trazo era una confesión, un susurro visual que expresaba lo que las palabras no podían. Daniel, con una sonrisa que iluminaba su rostro, interpretaba cada dibujo, adivinando el significado detrás de cada trazo, descifrando el lenguaje de los símbolos, un lenguaje que solo él parecía entender. Un día, Koumi dibujó un pequeño gato con una mancha blanca en la nariz, una clara referencia al incidente de la tiza, un recuerdo compartido que los unía aún más. El dibujo, simple en su ejecución, era una declaración de afecto, un reconocimiento de la complicidad que se había establecido entre ellos. Daniel respondió con un dibujo propio, un chico y una chica sentados bajo un árbol, sus manos entrelazadas, un símbolo universal de amor y unión. El dibujo, sencillo en su forma, era una promesa, una declaración de intenciones, una expresión visual de los sentimientos que comenzaban a florecer entre ellos. Los dibujos se convirtieron en su forma de comunicación principal, un medio para expresar lo que las palabras no podían decir. Koumi dibujaba paisajes oníricos, flores delicadas, animales fantásticos, y Daniel, con su mirada penetrante, interpretaba cada imagen, descifrando el mensaje oculto en cada trazo. Sus dibujos se convirtieron en una conversación silenciosa, un diálogo íntimo que se desarrollaba en el espacio entre ellos, un espacio que se llenaba de una complicidad cada vez mayor.
Un día el aula resonaba con el silencio concentrado de la prueba de matemáticas. El crujir del grafito sobre el papel, el susurro ocasional de un suspiro, el tic-tac implacable del reloj colgado en la pared, todos los sonidos se unían en una sinfonía de tensión. Koumi, con el ceño ligeramente fruncido, se enfrentaba a un problema particularmente complejo. Los números, las ecuaciones, las fórmulas, todo se mezclaba en un torbellino de confusión. Su mirada, perdida en la maraña de símbolos, reflejaba su frustración. El sudor le perlaba la frente, y su respiración se hacía cada vez más agitada. A su lado, Daniel observaba la escena con una mezcla de preocupación y comprensión. Su mirada, aguda y penetrante, se posó en Koumi, percibiendo su angustia. Sin decir una palabra, sin hacer un solo ruido, le hizo un gesto sutil con la mano, indicándole la fórmula correcta, un gesto casi imperceptible que solo ella, con su sensibilidad especial, pudo entender. Fue un movimiento rápido, un destello de ayuda en medio del silencio tenso del aula, un lenguaje secreto que solo ellos dos entendían. Koumi, al captar el gesto de Daniel, sintió una oulide de alivio. Una sonrisa, pequeña pero sincera, se dibujó en sus labios. Un brillo de gratitud, profundo y sincero, brilló en sus ojos, una expresión que Daniel interpretó como un agradecimiento silencioso, un reconocimiento de su ayuda. Fue un pequeño acto, un gesto mínimo, pero significó mucho para ella. La fórmula, que antes le parecía un enigma indescifrable, ahora se mostraba clara y sencilla. Resolvió el problema con facilidad, un sentimiento de confianza y seguridad invadiéndola. El silencio del aula se convirtió, para ella, en un espacio de serenidad y gratitud. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina, pero con una nueva capa de complicidad entre Daniel y Koumi. La comunicación entre ellos seguía siendo principalmente no verbal, una danza silenciosa de miradas y gestos, un lenguaje secreto que florecía en el espacio entre ellos. En clase, sus miradas se cruzaban furtivamente, un intercambio silencioso de sonrisas y miradas cómplices que solo ellos podían entender. Durante el recreo, se sentaban juntos, compartiendo un silencio cómodo, un silencio que no era vacío, sino lleno de la promesa de algo más. Un día, en un momento de valentía inesperada, Daniel le regaló a Koumi un pequeño cuaderno de dibujos. No escribió nada, solo lo dejó en su pupitre, con una pequeña flor silvestre entre las hojas, un gesto sencillo pero significativo. Fue un acto impulsivo, un gesto de afecto que lo sorprendió a sí mismo. La flor, una amapola silvestre, era un símbolo de su afecto, un símbolo de la conexión silenciosa que se había establecido entre ellos. Koumi, al encontrar el cuaderno, sintió una oulide de calidez que la invadió por completo. El pequeño cuaderno, con su textura suave y sus hojas en blanco, era una invitación a la expresión, un símbolo de la confianza que se había establecido entre ellos. Esa noche, bajo la luz suave de su lámpara, Koumi abrió el cuaderno y, con un lápiz de grafito, dibujó un gran corazón, con las iniciales de ambos entrelazadas KYD. El dibujo, simple en su ejecución, era una declaración de sentimientos, una expresión visual de la gratitud y la admiración que sentía por Daniel. El corazón, símbolo universal de amor, era una confesión silenciosa, una promesa de una conexión que iba más allá de las palabras. El cuaderno se convirtió en un espacio de expresión, un espacio donde sus sentimientos podían florecer, un espacio donde su silencio se convertía en un lenguaje elocuente. El lenguaje de las miradas y los gestos, el lenguaje de los dibujos y las flores silvestres, el lenguaje del corazón. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojizos, mientras Koumi y Daniel caminaban juntos a casa, envueltos en el silencio cómodo de su compañía. El aire fresco de la tarde acariciaba sus rostros, y el sonido de sus pasos sobre el pavimento era el único sonido que rompía la quietud. La conversación, como siempre, era innecesaria, su conexión trascendía las palabras, expresándose en miradas, gestos y silencios compartidos. De repente, la tranquilidad se rompió. Una pandilla de chicos mayores, con una actitud amenazante,
se interpuso en su camino. Sus risas burlonas y sus miradas desafiantes rompieron la paz del atardecer. Koumi, presa del miedo, se escondió instintivamente detrás de Daniel, buscando refugio en su presencia. Su cuerpo temblaba, y sus ojos, llenos de terror, buscaban la protección que solo él podía ofrecer. Daniel, sin vacilar, se interpuso entre Koumi y los chicos, su mirada desafiante y protectora. No dijo una sola palabra, pero su postura, firme e imponente, hablaba por sí sola. Era una declaración de intenciones, una promesa de protección, un muro inexpugnable entre Koumi y el peligro. La mirada de Daniel, fría y penetrante, recorrió a cada uno de los chicos, un mensaje silencioso de advertencia. Era la mirada de un depredador, la mirada de alguien que no dudaría en defender a quien amaba. Los chicos, inicialmente desafiantes, se mostraron sorprendidos por la actitud de Daniel. Su silencio, su impasibilidad, su mirada fría, todo contribuía a crear una atmósfera de tensión que los intimidaba. El líder de la pandilla, un chico corpulento con una actitud arrogante, intentó acercarse, pero Daniel, con un movimiento rápido y preciso, lo detuvo. Fue un movimiento casi imperceptible, una demostración de fuerza y habilidad que dejó a los chicos sin aliento. En ese momento, el pasado de Daniel, su vida como peleador, resurgió con fuerza. Sus habilidades marciales, perfeccionadas durante años de entrenamiento, afloraron instintivamente. Con una precisión y una velocidad sorprendentes, Daniel desarmó a cada uno de los chicos, neutralizando su amenaza sin necesidad de violencia excesiva. Fue una danza de movimientos, una coreografía de defensa y ataque, una demostración de habilidad que dejó a los chicos aturdidos y humillados. Los golpes, precisos y contundentes, fueron una liberación de la tensión acumulada, una expresión de la furia contenida que solo él parecía capaz de controlar. Al terminar el enfrentamiento, Daniel se quedó allí, inmóvil, luchando contra las emociones que lo invadían. La violencia, aunque necesaria, le recordaba su pasado oscuro, un pasado que intentaba dejar atrás. Se sentía como un monstruo, una criatura capaz de infligir dolor y sufrimiento. Pero Koumi, a su lado, lo veía de otra manera. Koumi, viendo a Daniel, sintió una profunda admiración y afecto por él. Su valentía, su fuerza, su capacidad para protegerla, todo la conmovía profundamente. Esa noche, bajo la luz suave de su lámpara, tomó su cuaderno de dibujo y plasmó en él su admiración. Dibujó a Daniel como un héroe, con una capa ondeando al viento y una espada en la mano, un símbolo de su valentía y su capacidad para protegerla. Su relación continuó creciendo, alimentada por una comunicación silenciosa, pero profunda y significativa. Fue un romance silencioso, lleno de miradas, gestos y pequeños detalles que hablaban más que 1000 palabras. Un romance que florecía en los silencios, en los espacios entre las palabras, un romance escrito en el lenguaje universal del corazón. Un romance que se construía en la confianza, en la protección, en la admiración mutua, un romance que se alimentaba de la fuerza silenciosa de Daniel y la ternura silenciosa de Koumi. Un romance que, a pesar de su silencio, era más elocuente que cualquier declaración verbal. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses. El tiempo transcurría, dejando tras de sí un rastro de silencios cómplices, de miradas que hablaban más que 1000 palabras, de gestos que expresaban lo que las palabras no podían decir. La comunicación no verbal entre Daniel y Koumi se había vuelto tan fluida, tan natural, que apenas necesitaban palabras para entenderse. Un simple intercambio de miradas bastaba para compartir una sonrisa cómplice, un gesto de apoyo, una broma interna, un sentimiento compartido. Su lenguaje era el de los silencios, el de las miradas, el del lenguaje corporal, un lenguaje que solo ellos dos entendían. Tadano, su amigo, se había convertido en un espectador privilegiado de este romance silencioso, a menudo participando con divertidas bromas y observaciones perspicaces. Observaba con una mezcla de asombro y diversión la forma en que Daniel y Koumi se comunicaban, un lenguaje sutil y complejo que solo ella, con su aguda intuición, parecía descifrar. A menudo, sus comentarios,
llenos de ironía y humor, rompían el silencio que rodeaba a la pareja, añadiendo una nota de ligereza a su romance silencioso. En una ocasión, durante una excursión escolar al parque, Daniel y Koumi se encontraron solos, sentados bajo un gran roble, un árbol majestuoso que parecía presenciar su romance en silencio. El sol filtraba sus rayos a través de las hojas, creando un ambiente mágico y tranquilo. Koumi, con su cuaderno en las manos, dibujaba el paisaje, concentrándose en cada detalle, en cada trazo. Sus dedos, ágiles y precisos, se movían sobre el papel, creando un paisaje que reflejaba la belleza y la serenidad del momento. Daniel, observándola desde un lado, notó la concentración en su rostro, la delicadeza de sus trazos, la pasión que ponía en su trabajo. La belleza de Koumi, intensificada por la luz del sol, lo cautivaba. Se acercó a ella, sin decir nada, sin romper el silencio que los envolvía. Con un movimiento lento y suave, tomó su mano, un gesto simple pero cargado de significado. Koumi, sorprendida al principio, respondió entrelazando sus dedos con los de él, un gesto que sellaba su conexión, un gesto que expresaba la complicidad que los unía. Fue un momento simple, pero cargado de significado. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de una complicidad que trascendía las palabras. El sol, las hojas del roble, el silencio, todo contribuía a crear un ambiente mágico, un ambiente que reflejaba la belleza y la serenidad de su romance silencioso. El roble, testigo mudo de su encuentro, parecía bendecir su unión. Otro día, durante una clase de arte, Koumi estaba teniendo dificultades para pintar un retrato. La frustración se reflejaba en sus movimientos torpes, en sus trazos inseguros. Daniel, observando su frustración, se acercó a ella, sin decir una sola palabra. Con delicados movimientos, la guió, corrigiendo su postura, la dirección de su pincel, la intensidad de sus trazos. Sus manos se rozaron brevemente, un contacto fugaz que provocó un escalofrío en ambos, un escalofrío que reflejaba la intensidad de sus emociones. Esa noche, bajo la luz suave de su lámpara, Koumi dibujó un retrato de Daniel, un retrato que capturaba la intensidad de sus ojos, la ternura de su sonrisa, la fuerza de su mirada. El retrato, sencillo en su ejecución, era una declaración de sentimientos, una expresión visual de la admiración y el afecto que sentía por él. Era un retrato que reflejaba la belleza de su romance silencioso, un romance que florecía en la complicidad, en la comprensión mutua, en el lenguaje silencioso del corazón. Los pequeños gestos se fueron acumulando, creando una sólida base para su relación. Daniel aprendió a interpretar cada uno de los dibujos de Koumi, cada uno de sus gestos, cada una de sus expresiones faciales. Koumi, a su vez, aprendió a confiar en Daniel, a sentirse segura y comprendida en su silencio. Llegó el día del festival escolar. Un día lleno de música, luces, risas y emociones a flor de piel. El aire estaba cargado de una energía especial, una mezcla de expectación y alegría que se palpaba en cada rincón de la escuela. Daniel, nervioso pero decidido, se preparaba para un momento que había anticipado con una mezcla de ilusión y temor. Su corazón latía con fuerza, un ritmo que reflejaba la intensidad de sus sentimientos. En sus manos, sostenía un pequeño ramo de flores silvestres, un regalo sencillo pero significativo, un símbolo de su afecto por Koumi. Con un profundo suspiro, se acercó a Koumi, quien estaba rodeada de sus amigas, riendo y charlando animadamente. Su presencia, siempre serena y tranquila, irradiaba una belleza especial que lo cautivaba. Se acercó a ella, su corazón latiendo con fuerza, y sin decir una sola palabra, le ofreció las flores silvestres con una sonrisa tímida, una sonrisa que reflejaba su nerviosismo y su afecto. Koumi, al recibir las flores, sintió una oleada de emociones que la invadieron. Sus ojos, siempre expresivos a pesar de su silencio, se llenaron de lágrimas de emoción. Las flores silvestres, sencillas pero hermosas, eran un símbolo de la conexión silenciosa que compartían, un símbolo de su romance discreto pero profundo. Con un gesto suave, tomó la mano de Daniel,
un gesto que sorprendió a ambos, un gesto que sellaba su unión, un gesto que expresaba lo que las palabras no podían decir. Apretó su mano con fuerza, un gesto que reflejaba la intensidad de sus sentimientos, un gesto que expresaba la alegría y la emoción del momento. En ese momento, sin necesidad de palabras, ambos supieron que su relación había dado un paso más. El festival escolar, con su bullicio y sus celebraciones, se desvaneció a su alrededor, dejando solo la intensidad de su conexión, la belleza de su silencio compartido. Esa noche, bajo la luz suave de la luna, sentados en un banco del parque, Daniel, con la ayuda de Tadano, su fiel amigo y confidente, se preparaba para dar el siguiente paso. Tadano, testigo silencioso de su romance desde el principio, había escrito una pequeña nota, una ayuda discreta que reflejaba su apoyo incondicional. Daniel, con una mezcla de nerviosismo e ilusión, le entregó a Koumi una pequeña caja de madera, un regalo sencillo pero significativo. Dentro de la caja, había un collar con un pequeño colgante en forma de corazón, un símbolo universal de amor y afecto. Koumi, con los ojos brillando de emoción, se lo puso, un gesto que sellaba su unión, un gesto que expresaba la alegría y la emoción del momento. Daniel, con una sonrisa radiante, finalmente encontró las palabras para expresar lo que sentía. «Koumi, ¿quieres ser mi novia?», preguntó, su voz baja pero firme, una declaración de amor que resonaba en la noche tranquila. Koumi, sin decir una palabra, asintió con la cabeza, su sonrisa radiante reflejando la alegría y la emoción del momento. Su silencio, siempre elocuente, se había convertido en una respuesta afirmativa, una respuesta que sellaba su unión, una respuesta que expresaba la profundidad de sus sentimientos. Su romance silencioso había encontrado su voz, una voz que resonaba en la noche tranquila, una voz que expresaba la belleza y la intensidad de su amor. La noticia de que Daniel y Koumi eran novios se extendió como la pólvora por la escuela. Tadano, el mejor amigo de ambos, estaba radiante de felicidad. Había sido testigo silencioso de su romance desde el principio, y ahora veía cómo su amistad se transformaba en algo más profundo y significativo. Los nuevos amigos de Daniel, inicialmente sorprendidos por la inusual forma en que se había desarrollado la relación, se alegraron por él, reconociendo la genuina conexión que existía entre ambos. Las bromas y las felicitaciones llenaron los pasillos de la escuela, celebrando el inicio de este nuevo capítulo en sus vidas. Su romance silencioso, finalmente, había encontrado su voz, una voz que resonaba en cada rincón de la escuela, una voz que celebraba el inicio de una nueva etapa en su historia de amor. En casa, la noticia de la relación de Daniel y Koumi fue recibida con una mezcla de sorpresa y emoción. Los padres de Koumi, inicialmente preocupados por la dificultad de comunicación de su hija, se mostraron sorprendidos por la ternura y el respeto con el que Daniel la trataba. Observaron la forma en que Daniel se comunicaba con Koumi, un lenguaje silencioso pero lleno de afecto, un lenguaje que trascendía las palabras. Vieron la forma en que Daniel la miraba, la forma en que le sonreía, la forma en que la protegía. Vieron la forma en que Koumi respondía a Daniel, un lenguaje silencioso pero lleno de confianza y afecto. Reconocieron la profunda conexión que existía entre ellos, una conexión que trascendía las palabras, una conexión que se expresaba en miradas, en gestos, en silencios compartidos. Su preocupación inicial se disipó, reemplazada por una profunda alegría al ver la felicidad de su hija. La familia de Daniel, por su parte, acogió a Koumi con los brazos abiertos. Encantados con su dulce personalidad y su singular forma de expresarse, la aceptaron como parte de la familia. Reconocieron la belleza de su silencio, la profundidad de su mirada, la ternura de sus gestos. Vieron la forma en que Koumi se comunicaba con Daniel, un lenguaje silencioso pero lleno de afecto, un lenguaje que expresaba la intensidad de sus sentimientos. La familia de Daniel comprendió que la comunicación no se limitaba a las palabras, que existían otras formas de expresarse, otras formas de conectar, otras formas de amar. Los años pasaron, y la relación de Daniel y Koumi se fortaleció cada vez más. Su comunicación,
aunque todavía basada en gran medida en gestos y miradas, se había enriquecido con una comprensión tácita, una intuición mutua que les permitía conectar en un nivel profundo. Habían creado su propio lenguaje de amor, un lenguaje que solo ellos dos entendían, un lenguaje que se expresaba en silencios cómplices, en miradas que lo decían todo, en gestos que expresaban la intensidad de sus sentimientos. Aprendieron a comunicarse a través de pequeños detalles, de gestos casi imperceptibles, de miradas que se cruzaban en medio de una conversación, de silencios que hablaban más que 1000 palabras. Habían creado un lenguaje universal, un lenguaje que trascendía las barreras del idioma, un lenguaje que se expresaba en la ternura de un abrazo, en la calidez de una sonrisa, en la complicidad de una mirada. Su hogar se convirtió en un refugio de paz y tranquilidad, un espacio donde su amor silencioso florecía. La comunicación no verbal, que en un principio había sido una barrera, se había convertido en un puente que los unía en un nivel profundo, un puente que les permitía conectar en un nivel más allá de las palabras. Su lenguaje era el del corazón, un lenguaje que se expresaba en la ternura de un gesto, en la fuerza de una mirada, en la calidez de un abrazo. Un lenguaje que solo ellos dos entendían, un lenguaje que expresaba la profundidad de su amor, un lenguaje que trascendía las palabras. Con el paso de los años, su lenguaje se enriqueció, se hizo más complejo, más sutil, más profundo. Habían creado un universo de comunicación propio, un universo que solo ellos dos habitaban, un universo donde las palabras eran innecesarias, donde el silencio era elocuente, donde el amor se expresaba en el lenguaje del corazón. Un lenguaje que, a pesar de su silencio, era más elocuente que cualquier declaración verbal, un lenguaje que reflejaba la belleza y la profundidad de su amor, un lenguaje que les permitía conectar en un nivel más allá de las palabras. Un lenguaje único, un lenguaje especial, un lenguaje de amor. Llegó el día. Un día soleado, con el cielo azul intenso y una brisa suave que acariciaba las hojas de los árboles. El mismo roble majestuoso bajo el cual habían compartido su primer momento íntimo, su primer contacto, su primer silencio cómplice, se erguía imponente, testigo silencioso de una nueva etapa en su historia de amor. Daniel, con un anillo de compromiso en la mano, un anillo sencillo pero elegante, se arrodilló ante Koumi, su corazón latiendo con fuerza. Su propuesta, aunque silenciosa, fue profundamente conmovedora. No necesitó palabras, su mirada, llena de amor y ternura, expresaba todo lo que su corazón sentía. El anillo, un círculo perfecto de oro, simbolizaba la unión eterna que buscaba, una unión que trascendía las palabras, una unión que se expresaba en silencios cómplices, en miradas que lo decían todo, en gestos que expresaban la intensidad de sus sentimientos. Koumi, al ver el anillo, sintió una oleada de emociones que la invadieron. Sus ojos, siempre expresivos a pesar de su silencio, se llenaron de lágrimas de alegría. El anillo, un símbolo de amor y compromiso, era una promesa de un futuro juntos, un futuro lleno de amor, comprensión y complicidad. Con un gesto suave, tomó la mano de Daniel, un gesto que sellaba su unión, un gesto que expresaba la alegría y la emoción del momento. Su silencio, siempre elocuente, se convirtió en una respuesta afirmativa, una respuesta que expresaba la profundidad de sus sentimientos, una respuesta que sellaba su compromiso. Se abrazaron, un abrazo tierno y prolongado, un abrazo que expresaba la intensidad de su amor, un abrazo que sellaba su unión para siempre. El roble, testigo mudo de su compromiso, parecía bendecir su unión. La boda fue una celebración llena de alegría y emoción. Una celebración que reflejaba la esencia de su relación, un amor silencioso, pero poderoso, un amor que había superado todas las barreras y había encontrado su felicidad para siempre. Nahimi, la amiga inseparable de Koumi, fue la dama de honor, su presencia añadiendo una nota de alegría y diversión a la ceremonia. Tadano, el mejor amigo de Daniel, fue el padrino de la boda, su apoyo incondicional reflejado en su sonrisa radiante. Los amigos de ambos, testigos silenciosos de su romance, se unieron a la celebración, compartiendo la alegría del momento. La ceremonia,
aunque no exenta de momentos emotivos y conmovedores, fue una celebración de su amor único, un amor que había florecido en el silencio y había encontrado su voz en la unión de dos almas. Koumi, radiante en su vestido de novia, su belleza intensificada por la felicidad que la invadía, y Daniel, con una sonrisa radiante, intercambiaron votos silenciosos, pero llenos de un amor profundo y sincero. Sus miradas, llenas de amor y complicidad, expresaban todo lo que las palabras no podían decir. Fue una boda que reflejaba la esencia de su relación, un amor silencioso, pero poderoso, un amor que había superado todas las barreras y había encontrado su felicidad para siempre. Un amor que se expresaba en miradas, en gestos, en silencios cómplices, un amor que había florecido en la secundaria y había culminado en un matrimonio lleno de amor, comprensión y una conexión única e inquebrantable. Y así, el romance silencioso de la secundaria culminó en un matrimonio lleno de amor, comprensión y una conexión única e inquebrantable, un matrimonio que celebraba la belleza del silencio, la fuerza del amor, y la felicidad de dos almas unidas para siempre. Un matrimonio que demostraba que el silencio, a veces, puede hablar más que 1000 palabras. La historia de Daniel y Koumi nos recuerda que el amor se manifiesta de maneras infinitas y que la comunicación auténtica va más allá de las palabras. A veces, el silencio, la mirada, un gesto, pueden expresar una profundidad de sentimiento que ningún discurso podría igualar. No te limites a buscar la comunicación perfecta a través de palabras, explora la riqueza de la conexión no verbal, la fuerza de la comprensión tácita, la belleza del silencio compartido. Deja que tu corazón guíe tu comunicación, y descubrirás que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, incluso en el silencio más profundo. Abraza la singularidad de tus relaciones, celebra la individualidad de tu forma de amar, y recuerda que la conexión verdadera trasciende las barreras del lenguaje. Espero que les haya gustado, este fue el especial. Ahora sí me despido deseándoles buena suerte y les deseo que algún día encuentren a su alma gemela. Adiós. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.